Hola, ¿qué tal? Yo soy Paola Medina y estas son las noticias 4TV. Las subastas del patrimonio cultural del pueblo de México que se llevan a cabo en Francia son inmorales. Así lo afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien dijo que el gobierno establece comunicación con funcionarios para denunciar estos hechos y reclamar las piezas arqueológicas. Pues gracias. Sigue la campaña buscando que se haga conciencia en los compradores de que están adquiriendo objetos robados, que son obras de arte de los mexicanos y que son inmorales las subastas que se llevan a cabo en Francia. Es muy lamentable que el gobierno de Francia no haya legislado sobre esto, como sí sucede en el caso de Italia, y debería de suceder en todo el mundo, el que no se permitan estas subastas de piezas de arte que fueron sustraídas, que fueron robadas, saqueadas de otros países donde florecieron grandes civilizaciones, como es el caso de todo el arte que se han robado de México, que está en los museos y en las colecciones privadas de países del extranjero. El mandatario llamó a las y los coleccionistas a evitar convertirse en cómplices al adquirir las piezas sustraídas del país de manera ilegal. Al mismo tiempo expuso que el Instituto Nacional de Antropología e Historia tiene la instrucción de no emitir dictámenes a las casas de subasta sobre la autenticidad de las piezas. ¿No? Que podrían ayudar. Es un acto ético de responsabilidad, que no se vuelvan cómplices de delincuentes, que no actúen como delincuentes, primero. Y segundo, no está de más decirles que muchas de esas piezas son falsas. Porque tienen el descaro las organizaciones que se dedican a subastar estas piezas de pedir información al INAH mediante fotografías para que el INAH les reporte si son auténticas o son falsas. Ya también estamos hablando con el INAH para que no se responda a eso. Ya es el colmo que hasta se les certifique a las casas de subasta. Entonces sí estamos viendo eso. Y vamos a seguir, y lo vamos a estar planteando a nivel internacional. El presidente dio a conocer que hasta este día se contabilizan 6,000 piezas repatriadas desde países como Italia y Estados Unidos. Llegaron más vacunas. Les informamos que en la madrugada de este lunes llegó a México el 27º embarque de AstraZeneca con 1.160.000 vacunas contra COVID-19. Con este envío, esa farmacéutica ha entregado a México más de 89 millones de dosis.
El país ha recibido en total más de 145 millones de vacunas de las distintas farmacéuticas. Y si ustedes no se han vacunado y sienten que ya se les pasó el tren, en la 4TV les informamos que se abrieron nuevas fechas para rezagados. Será de este miércoles 9 de febrero al sábado 12, cuando ustedes podrán acudir a cualquiera de las sedes que verán en pantalla y así completar su esquema de vacunación. La Secretaría de Salud reportó una disminución de 24% en el número de casos estimados de COVID-19 en comparación con la semana anterior. A nivel nacional, en las últimas 24 horas, la ocupación de camas generales para la atención de COVID-19 disminuyó 2 puntos porcentuales y se ubica en 42%, mientras que la de camas con ventilador mecánico no tuvo cambios y se sitúa en 28%. La Secretaría de Salud nos recordó que es necesario continuar las medidas básicas de prevención: sana distancia, lavado de manos frecuente, con agua y jabón y aplicación de gel, así como uso correcto de cubrebocas, ventilación en espacios cerrados y mantener precauciones en espacios públicos. El Instituto Mexicano del Seguro Social informó que a partir del 31 de enero del presente año, el salario diario promedio de los puestos de trabajo afiliados alcanzó un monto de 476 pesos. Este salario representa un incremento anual nominal de 8.9%, el más alto registrado en el mes de enero de los últimos 10 años. El IMSS también informa que el monto de las pensiones se incrementó en 7.36% a partir de febrero de este año. Este aumento corresponde a la inflación del 2021, dada a conocer por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía a través del Diario Oficial de la Federación el 10 de enero del presente año. El Seguro Social pone a disposición el número gratuito que aparece en pantalla para ser atendidos por un representante del IMSS, quien les resolverá dudas o proporcionará mayor información acerca del nuevo importe de su pensión. Durante su visita por Tamaulipas, el presidente nacional de Morena, Mario Delgado, destacó que la principal propuesta del partido es erradicar la corrupción y llevar gobiernos honestos a cada rincón del país, resaltando la gran aceptación que tiene Américo Villarreal, quien a través de un proceso de elección inédito y transparente encabezará los trabajos de defensa de la 4T en aquel estado. Finalmente, Mario Delgado invitó a la ciudadanía a no caer en la guerra sucia, pues dijo, esta solo refleja la desesperación de aquellos que se saben derrotados. En temas legislativos, la diputada Carla Almazán, integrante del grupo parlamentario de Morena, propuso una iniciativa para armonizar el marco legal mexicano con los tratados internacionales a los que México está suscrito en materia de desaparición forzada. Puntualizó que con esto se busca tipificar a la desaparición forzada como delito de lesa humanidad. El siglo XX fue el siglo del miedo. Esta frase de Albert Camus podría parecer una figura retórica, pero si se analiza la forma en la que el poder se ejercía en nuestro país durante el siglo pasado y a principios de este, nos daremos cuenta que es completamente real. En México no hay mayor muestra de esto que las desapariciones forzadas, práctica cotidiana del régimen anterior como instrumento de control político. Para nuestro país, el siglo XX y principios del siglo XXI representan la lucha contra el miedo. En respuesta, en voz de importantes líderes de izquierda, se comenzó la construcción de un verdadero Estado de Derecho fundado en la democracia. Las desapariciones forzadas afectan a la persona que sufre directamente, pero también a sus familiares y a su comunidad. La característica principal de esta lacerante práctica es servir de instrumento propagador del miedo para evitar la confrontación ideológica con quienes ejercen el poder. El punto central del miedo que el régimen anterior infundía en los gobernados fue un miedo a la disidencia y a la resistencia. Es por eso que la Organización de las Naciones Unidas lo considera un delito de lesa humanidad.
América Latina fue el laboratorio en el que se perfeccionó el uso de las desapariciones forzadas como instrumentos de miedo. Muestra de ello son la dictadura militar en Brasil, que dejó 140 líderes políticos de izquierda desaparecidos en 1964, la represión del movimiento estudiantil de 68 y 71 en nuestro país, las innumerables desapariciones forzadas en Chile durante los 17 años de la dictadura militar, los hechos que motivaron la aparición del movimiento de las Madres de la Plaza de Mayo en Argentina y los desaparecidos de la Santa durante la dictadura militar de Fujimori en Perú. Los gobiernos anteriores, pero sobre todo los de los últimos 2 sexenios, postergaron de manera sistemática la creación de instrumentos jurídicos para impedir esta cruel práctica y castigar a los responsables. Dichos instrumentos comenzaron su larga travesía en el año de 2008, cuando nuestro país ratificó la Convención Internacional para la Protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas. A partir de esta ratificación, nuestro país ha recibido 3 observaciones por parte del Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU. Las que destacan mayormente en los documentos son la solicitud de realizar una visita a nuestro país y evaluar la problemática de las desapariciones forzadas y la recomendación para que nuestro país reconozca la competencia del Comité para conocer de los casos de desapariciones forzadas ocurridas en México. Este nuevo gobierno trae consigo el cambio de muchos paradigmas para el ejercicio del poder. Hacer frente al fenómeno de las desapariciones forzadas es uno de ellos. El Ejecutivo Federal emitió el decreto para crear comisiones de la verdad, como la encargada del caso de Ayotzinapa, y también ha promovido la aceptación de diversas recomendaciones internacionales. El gobierno encabezado por nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, en octubre del 2020 reconoció la competencia del Comité CED, por sus siglas en inglés, para recibir y examinar las comunicaciones de personas que puedan estar sufriendo los efectos de las desapariciones forzadas. En el mismo sentido, en agosto del 2021, el gobierno federal aceptó la solicitud de llevar a cabo una visita por parte del grupo de expertos que integran este comité en nuestro país. Durante la visita de este comité se llevó a cabo una reunión con varios integrantes del Poder Legislativo, en la cual tuve el honor de participar en representación del presidente de la Cámara de Diputados. Ahí expresé mi interés por retomar las recomendaciones de este comité en materia legislativa para impulsar los cambios necesarios al marco jurídico vigente, las cuales motivan la presente iniciativa. Por lo anterior, mi propuesta es modificar la Ley General de Materia de Desapariciones Forzadas, desaparición cometida por particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda, el Código de Justicia Militar y la Ley Nacional del Registro de Detenciones. ¿Con qué intención? Por supuesto que la de armonizar nuestro derecho vigente con lo establecido en los tratados internacionales en materia de desapariciones forzadas. Entre los cambios propuestos en dicha iniciativa se encuentra primero el tipificar a la desaparición forzada como delito de lesa humanidad. Segundo, especificar claramente los supuestos en lo que el superior jerárquico de quien cometa desaparición forzada es responsable. Tercero, ampliar la protección de los menores ante las desapariciones forzadas, ya sea de ellos o de sus padres. El cuarto, perfeccionar la tipificación de la desaparición forzada cometida por particulares y así evitar la criminalización de las víctimas y sus familiares. De igual forma, por lo que respecta a la legislación militar, se elimina la posibilidad de que los tribunales militares conozcan de asunto en la materia de desaparición forzada, a pesar de que ésta sea cometida por un militar contra otro militar. Dijo que con esta legislación se incrementan las instituciones obligadas a entregar información relativa a las personas que tienen bajo custodia, incluyendo aquellas de carácter privado. El diputado morenista Nabor Alberto Rojas presentó una iniciativa que reforma el artículo 101 de la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados para que las personas conozcan las características de los productos que consumen.
Para el diputado, el primer párrafo de este artículo de la actual ley vulnera los derechos del consumidor, ya que no obliga a los proveedores a informar sobre el contenido de organismos genéticamente modificados. De acuerdo con la Ley de Protección al Consumidor, el diputado recordó que la ciudadanía tiene derecho a la protección contra la publicidad engañosa y a acceder a información clara sobre los productos y servicios para que pueda elegir con libertad lo que consumirá. Compañeras y compañeros diputados, el derecho humano a la protección de los intereses del consumidor ha sido ampliamente reconocido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al estar contemplado en el artículo 28, párrafo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Este derecho tiene como objeto procurar que entre el consumidor y el proveedor siempre exista equidad, transparencia y seguridad, incluso seguridad jurídica. Con este entendido, en la Ley Federal de Protección al Consumidor se estableció una serie de principios básicos en relación al consumo. El contenido en el artículo primero, párrafo tercero y fracciones 1, 2, 3 y séptima. De lo que podemos rescatar de esto es que todos los consumidores tenemos derecho justamente a que nos provean productos seguros e inocuos, de tal modo que no se ponga en riesgo nuestra vida ni nuestra salud. También tenemos el derecho de ser informados con total oportunidad y de manera completa, clara y veraz sobre las características de cada uno de los productos que se ponen a nuestra disposición. Si se cumple, todas las personas consumidoras podemos decidir libremente si adquirimos o no determinado producto. Y esto es bien importante, repito, para nuestra salud. El consumidor tiene derecho a que se le provea de la información necesaria para que él pueda elegir libremente y en verdadera libertad los productos que consumirá. Lo anterior se maximiza si hablamos de bienes alimenticios, ya que estos entran a nuestro organismo y provocan en él reacciones tanto positivas como negativas. Es que resulta inverosímil que existe un apartado legal que, lejos de proteger los derechos del consumidor, realmente los vulnera. Tal es el caso del primer párrafo del artículo 101 de la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados, el cual establece la obligación que tienen los proveedores de informar sobre todo el contenido de organismos genéticamente modificados en los productos de consumo humano, pero fíjense, los condiciona a que las características de estos organismos sean significativamente diferentes a los productos convencionales. Es decir, hay un pero. Compañeras y compañeros, un ejemplo claro para ubicarnos en este tema es la leche en polvo. La leche en polvo para bebés o la leche en polvo que utilizamos a veces y que de alguna manera está compuesta por organismos genéticamente modificados, pero los proveedores no tienen la obligación de informarlo a los consumidores, dado que las características entre estos y los productos convencionales no son significativamente diferentes, como dice el articulado. Lo anterior representa una franca violación a los derechos humanos de los consumidores, dado que impide que estos tengan pleno conocimiento de las características que tienen los productos que consumen a través de la utilización de términos imprecisos como diferencia significativa. Esto nos hace más que evidenciar que hubo en el pasado legislaciones que privilegiaron al sector empresarial, sobre todo y concretamente a transnacionales. Así, nos corresponde remediar justamente ese daño que se le causa a los consumidores. Por lo tanto, se propone eliminar del párrafo primero del artículo 101 de la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados la parte que dice: en aquellos casos en que estas características sean significativamente diferentes respecto de los productos convencionales, es lo que se está proponiendo eliminar, para que en todo supuesto los proveedores tengan que respetar los derechos de los consumidores al informarles si sus productos contienen organismos genéticamente modificados. Pareciera cosa pequeña, pero finalmente son productos que ingerimos, productos que se trabajan con situaciones químicas
que nos pueden dañar al organismo. Entonces ya avanzamos en la anterior legislatura, se avanzó con el etiquetado a los productos chatarra y a otro tipo de productos. Bueno, avancemos también para este tema que de alguna manera nos va a dar el bien y la salud para todas las mexicanas y para todos los mexicanos. Yo los invito a que revisemos bien este tema porque, repito, es directamente un tema que nos atañe por la salud y por nuestra vida. Es cuanto. Con la aprobación de esta iniciativa, los proveedores de productos deberán cumplir con esta obligación en un plazo no mayor a 1 año a partir de la entrada en vigor del decreto. Hasta aquí con la información. Yo soy Paola Medina y recuerden que la 4TV la hacemos todas las personas.